sí. En mi caso, yo no la hice porque no pude asistir a la clase presencial y no la hice, profe. No la hizo. Bien. ¿Los demás? Era lo que estábamos viendo, ¿no, profesor? Del cuadro de las normas técnicas. Es parte de, así es. Esos son los factores. ¿Tendrán su manual a la mano? ¿Alguien más que haya hecho la tarea o no la hicieron? Era nada más definir lo de área neta y área efectiva. Área Y neta área efectiva. efectiva. Ujú. Yo tengo área neta, AN, tengo área gruesa y área neta efectiva. Sí. Ajá. ¿Lo pudiera leer, por favor? Sí, profe. Área neta es el área que resulta de restar el área gruesa menos las áreas transversales de las perforaciones. Para el caso de uniones atornilladas, en el caso de conexiones soldadas, el área gruesa es igual al área neta porque no existen perforaciones. Muy bien. El área gruesa, A mayúscula subíndice G, es el área de la sección transversal del miembro estructural. Sí. ¿Para todos queda claro, jóvenes? Sí, claro. Bien, ese es el área total y área neta. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguien más que nos pueda compartir, por favor? Y el otro concepto de área neta efectiva es, tengo que es igual a la área neta por U mayúscula, que es el factor de retraso por constante, y tengo anotación que es ver tabla de 3.1 del, nada más que este es del otro manual, tenía el otro manual, pero dice que para tomar en cuenta la excentricidad de la conexión con respecto a la aplicación de la carga y la distribución de la fuerza de tensión en el miembro estructural se considera el factor de reducción, que es factor de retraso por cortante. Así lo tengo en el concepto del área neta efectiva. Y eso es lo que tengo hasta ahorita. Muy bien, muy bien. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, profe. Sí. Ya les puedo hacer varias preguntas, entonces, así directas. Sí. Sí. No. No. ¿Para qué le voy a no? Entonces eso significa que todavía no queda muy claro. De aquí va a depender, como dijo su compañero, de el tipo de conexión, el punzonado o... Bueno, él no mencionó punzonado, ¿verdad? No, profe, no mencioné. No mencionó punzonado, pero sí mencionó tornillos y soldadura, ¿no? Así es. O eso lo soñé. No, sí que pueden ser los dos casos, sí lo mencioné. Sí, así es. Un segundito, un muchacho me está pidiendo acceso. Déjenme integrarlo, por favor. Un momentito, por favor.
Bueno, espero que se conecte el compañero. Le mandé una invitación. Pero bueno, esperamos que se conecte. Entonces estamos con... les pregunté si tienen a la mano el manual IMCA. Sí, profesor. ¿Sí? Un momentito todavía. Voy a proyectar el pizarrón. Espero que no haya mayor complicación. Un segundito. Profe, yo no tengo el manual, no sé si la compañera de favor, no sé si lo tengo en PDF que me lo pudiera pasar. Sí, lo mando en el chat aquí o en el grupo, como me digan. Si gusta mandarlo ahí en un comentario ahí en Classroom para que lo tengan sus compañeros, por favor. Bueno, encontré la cuarta ¿Se puede edición. mejorar el grupo? Estaría chido. Sí, Bueno, sí, le digo que sí va a haber varios. Si tiene las dos, puede mandar las dos. Sí, profesor. Sí, por favor. O incluso también si tuvieran otra edición, no sé, la tercera o la segunda, en caso de que también alguien lo tenga, lo pudiera subir para poder ahí verificar cuáles perfiles son comerciales y cuáles no lo son. Sí, por favor. Gracias. Profe, yo tengo la tercera edición. Dice Si lo tiene, lo pudiera subir también. Manual de Construcción en Acero, DEP, Ajá. Diseño por Esfuerzos Permisibles, volumen 1, tercera edición del IMCA. Son Sí, 118 sí, sí. páginas en PDF. Sí, Entonces, si lo tiene, lo puede subir ahí a Classroom. sí, yo lo subo. Nada más que ahorita sí se me complica porque estoy usando Zoom, pero ya en cuanto termine la sesión ya lo subo. Muy bien. Sí, Sí, para que lo sí. tengan también sus compañeros. Ahí viene identificado muy bien qué perfiles son comerciales y qué perfiles no lo son. Va a ser de gran utilidad, jóvenes. Gracias. Ok, profe. Sí, cuando termine la clase yo lo subo, profe. Sí, gracias. Profe, Sí, tengo una pequeña duda con lo del área neta. sí, dígame, le escucho. Yo lo que investigué dice, el área neta de un miembro de intención se obtiene sumando los productos del grueso de cada una de las partes que componen que lo componen por su ancho neto. Sí. Eso significa que el área neta es la suma de todos los diámetros o de los remaches que se usan o de la soldadura que se usa para unir los perfiles o algo así. Habla de un ancho neto. El ancho neto corresponde a la sección transversal. Cuando esta está conectada, vamos a mencionarlo con tornillos. Esos tornillos, para poder colocar los tornillos se tiene que hacer un punzonado o se tiene que perforar el material. Entonces ahí viene una reducción. Y si el ancho total, pensemos, vamos a hablar de un ángulo. Si el ancho total es la suma de un ala más la otra ala, ese sería el ancho total. Si están conectados en ambas alas, no sé si queda claro hasta ahí o se entiende, sino para explicarlo mejor en el pizarrón. Sí, lo entiendo. Sí, pero los demás compañeros. Sí, podría mejorar en el pizarrón, profe, sería muy padre. ¿Sí? Bien, un segundito. Estoy ahí tratando de bajar aquí una aplicación para poder hacer la proyección. Un segundito, por favor. Sí, profe, no se preocupe.
¿Se escucha? Más bien se ve, jóvenes. Sí, profe. Sí, muy bien. Bueno, ahora sí. De acuerdo a la información que mencionaron sus compañeros, hablaron de área neta, área efectiva, área gruesa. Área gruesa es el área total de la sección transversal con la que se va a trabajar. Ejemplo, si nosotros tenemos aquí un ángulo, el área gruesa o el área G o el área igual al área total, esto del área que tenemos conformada en esta parte, que ya está tabulada en la sección transversal, en el manual IMCA. ¿Sí, jóvenes? ¿Eso queda claro? Sí, profe. Sí, bien. Ahora, les mencionaba también hace un momento que si nosotros tenemos el área, tenemos un ángulo y tenemos, no sé, algunas perforaciones nosotros en ambas alas, si lo vemos en vamos a pensar que aquí se está aplicando la tensión y tenemos nosotros, no sé, aquí un conector y el otro conector aquí. ¿De acuerdo? Si se dieron cuenta, lo que hice yo aquí fue un abatimiento de las alas. Quiere decir que cuando nosotros aplicamos la tensión en el elemento, esto va a tender a abatirse. Le va a ir ocurriendo a esto hasta formar, va hasta tender a formar una placa. Entonces de aquí viene la evaluación de lo que es, esto viene siendo el ancho total, que multiplicado por el espesor vamos a tener el área total. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. De aquí lo que mencionó su compañero de la duda que presenta es el ancho neto. El ancho neto por el espesor va a ser igual al área neta. Ese ancho neto va a tener o va a sufrir una reducción en el área debido a la perforación, más bien, sí, debido a la perforación, debido al abatimiento que tenemos nosotros aquí. Aquí hay una pérdida de área por abatimiento. Y es de tal manera que vamos a tener que evaluar ese ancho neto como el ancho total ¿se ve? ¿Se ve ahí, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? El ancho total menos, en este caso serían 2 agujeros, diámetro de agujeros. Así es como se evaluaría el ancho neto, jóvenes. Bueno, de acuerdo a la pregunta que me hizo el compañero, ¿verdad? No sé si quedó claro ya o respondí a esa pregunta que me hizo. Sí, profe. Quedó muy claro. Muchas gracias. Perfecto, no, de nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? BT y BN, ¿qué es, profe? ¿Mandé? BT y BN, ¿qué es? BT es el ancho total. Ok. BN es el ancho neto. T es el espesor. AG es igual a AT, que es área gruesa o área total, es lo mismo.
AN es área neta. Y aquí phi agros es el diámetro de los agujeros. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Sí, profe, gracias. De nada. Profundizamos un poquito más este tema. Ustedes díganme. O ya lo aplicamos directamente en algún ejercicio. Bueno, ahorita quiero que quede claro todo lo que es esta parte de teoría, de la nomenclatura con la que vamos a estar trabajando. De preferencia, ¿verdad? Salir de dudas y el miércoles, pues aplicarnos en resolver quizás unos 2 ejercicios en clase, presencial allá en la escuela. Voy a dar unos casos y espero me vayan dando seguimiento con alguna de sus participaciones. Empiezo, jóvenes. Voy a borrar todo lo que está aquí en el pizarrón. ¿Está bien? ¿En la tercera fórmula es BN? Aquí es B subíndice N. No, en la de la derecha. Aquí también es B subíndice N. Ah, ok, gracias. Está muy incómodo para mí, la verdad me salen las letras ahí más feas. Sí, no se preocupe. Gracias. Sí, gracias. Voy a borrar. Bien, ¿de dónde parte todo esto? Recordemos, ¿cuántos criterios de diseño tenemos? Lo vimos en la clase anterior, el miércoles. 2. 2, ¿cuáles son? El ASD y el RFL. Las normas técnicas. No, esos son métodos de diseño. Mencionamos LMFD. 2 criterios, mencionamos Por 2 fluencia, criterios. ¿no? Así es, ese es uno, ese es un criterio de diseño. Por El primero es Fractura. Fractura. por fractura, muy bien. Entonces, en el primero, por LRFD, el método, tenemos que es la resistencia de diseño a la tensión, va a ser igual al factor de resistencia a la tensión por el esfuerzo de fluencia del material por el área total de la sección transversal. Eso es criterio por fluencia. ¿Sí? Después tenemos criterio por ruptura. Y en el criterio por ruptura, bueno, de aquí antes de la ruptura, recordemos que la resistencia a la tensión debe de ser mayor o igual que la carga última. Esto también lo mencionamos el miércoles. El factor de resistencia a la tensión, no recuerdo si se los mencioné, si no, bueno, vamos a aplicarlo aquí. Esto es factor de resistencia a la tensión y tiene o toma un valor de 0.9 de acuerdo a las normas. El esfuerzo de fluencia va a depender del tipo de acero que tengamos. El AT es el área de la sección transversal. Luego, el otro criterio de diseño es por fractura. Y por fractura tenemos el factor de resistencia, más bien la resistencia a la tensión,
que va a ser igual al factor de resistencia a la tensión por el esfuerzo último por el área efectiva, donde el factor de resistencia a la tensión a la tensión por fractura es igual a 0.75. FU es el esfuerzo último de acuerdo al acero estructural con el que estemos trabajando. El AE es área efectiva, que es igual al área neta por un factor. Este factor va a depender de la efectividad de la conexión, el tipo de conexión, el perfil, el número de tornillos en caso de ser atornillada, etcétera. ¿Qué fue lo que mencionó su compañero? El área neta, AN, va a ser igual al ancho neto por el espesor, donde el ancho neto, aquí es donde viene esa explicación que vamos a profundizar un poquito para poder saber qué hacer en estos casos. De aquí, bueno, voy a poner aquí una serie de ejercicios o conexiones para poder identificar qué es lo que está ocurriendo. 1, 2, vamos a pensar que son 3 conectores por acá tenemos un conector más. Y bueno, aquí lo que nosotros ubicamos es la nomenclatura con la que vamos a trabajar. Espero que se comprenda, jóvenes. Déjenme cambiar un color para trabajar mejor e identificarlo. Aquí tenemos nosotros esta nomenclatura. ¿Se ve ese color verde? Sí. Sí. Bien, aquí va a ser G, conocido como Grammy o Grammy. Por acá tenemos, aquí viene la tensión, ¿eh? Ahí está, para indicarlo. Aquí tenemos tensión. Entonces, el Grammy va a ser perpendicular a la tensión. Aquí viene una S o S también. Esa es una distancia que tenemos nosotros entre conectores. Esa distancia se conoce como paso o distancia de paso. Esa distancia de paso es paralela a la línea de acción. Para ello, bueno, aquí estoy dando un arreglo, pero puede haber diversos arreglos con los cuales podemos trabajar, pero hay que identificar cómo se encuentran esos arreglos. Aquí está otro arreglo, ¿no? Indicamos la tensión. Por acá sigue la tensión. Recuerden, es una fuerza axial. Aquí tenemos o indicamos cómo están ubicados nuestros conectores. Cómo está la línea de acción y esas distancias entre conectores. Nuevamente indicamos aquí lo que es G. Por acá lo que es S. Aquí está. ¿De acuerdo? ¿Qué dijimos que era G? ¿El Grammy? Así es, distancia de Grammy. Esa distancia de Grammy está entre conectores. Observen, y es perpendicular a la línea de acción. Date cuenta que aquí pues se toma en forma perpendicular a la línea de acción, no la trayectoria o la unión entre conectores, ¿verdad? Pensando que aquí pudiera haber alguna falla, etcétera. Bueno, las fallas las vamos a ver ahorita a continuación. Y las distancias de paso, S, son las distancias también paralelas a la línea de acción, de centro a centro de conectores, tanto el Grammy como la distancia de paso. Es de centro a centro de conectores. Bien, seguimos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, para identificar las dimensiones, la nomenclatura,
Ahora, ¿dónde va a estar involucrado AN? Vamos con otro ejemplo. Vamos a llamarle aquí caso A, aquí caso B, etcétera. Va a haber N casos. Vamos con un caso C. En este caso C, vamos a involucrar un conector solamente para ver qué es lo que pasa. Aquí tenemos nuestra sección. Aquí está nuestro conector. Ahí está. Espero que se entienda. Entonces, aquí ubicamos y tenemos aquí es el diámetro del tornillo. ¿De acuerdo? Aquí le indicamos esto. Espero que se entienda. Es phi, que me indica el diámetro del conector. Aquí tenemos involucrado nosotros la tensión del elemento. Indicamos también para acá su nomenclatura. Esto viene siendo el ancho total, jóvenes, para identificarlo. Ancho total, esto que está aquí, me está representando el espesor. Y bueno, ya con ello podemos determinar nosotros la información que necesitamos. Y para ello, bueno, requerimos primero el área total, que es igual a AG, que es el área gruesa. Y esa área total simplemente la podemos evaluar como el ancho total por el espesor. ¿Sí? Aquí ya estamos retomando algo de lo que se había mencionado anteriormente. El área neta va a ser igual al ancho neto, como se los mencioné hace un momento, multiplicado por el espesor. Ahora, aquí el ancho neto, si nos damos cuenta, va a ser igual que el ancho total, ¿verdad? Bueno, indicamos aquí que el ancho neto va a ser igual al ancho total, ahí está, menos el número de agujeros. ¿Cuántos agujeros existen en este caso, en el caso C? Solamente hay uno. Entonces aquí sería menos el diámetro de los agujeros. Vamos a ponerle aquí agros. No, mejor le quito el agros porque acá tenemos solamente phi. Y phi me indica ese diámetro. Ahí está, para que la nomenclatura coincida. Jóvenes, hasta ahí, ¿queda claro? Sí, La cota del agujero es phi, ¿verdad? Sí, phi. Ok. Muy bien. Un caso más, caso D. En caso D, vamos con otro esquema aquí donde tenemos nosotros la tensión y vamos a involucrar aquí dos conectores. Por línea en la dirección de la fuerza, ahí están. Y bueno, vamos aquí, la nomenclatura que requerimos, aquí sería G. Aquí sería S. Ahora, el área total no hay mayor problema, vámonos directamente con lo que es el ancho neto. El ancho neto en este caso va a ser igual al ancho total menos, vámonos con una sola trayectoria de falla. Vamos ahora ya a mencionar trayectorias de falla. Estoy indicando yo esta línea que es la más próxima a este extremo o borde de mi placa, donde se está generando la tensión. Entonces esta pudiera ser su trayectoria de falla, la primera. ¿Cuántos agujeros están involucrados en ella? Solamente en esta trayectoria. Dos. ¿Dos? Muy bien. Entonces aquí sería menos 2 veces el diámetro del agujero. Y esta es mi trayectoria de falla. Vamos a llamarle aquí primera trayectoria de falla. Ahí está. Vamos con otro caso. 1 y 2 están alineados. Inciso E. En este inciso E vamos a colocar
esas trayectorias de falla, pero ahora van a ser escalonadas. Vamos a ver qué ocurre. Aquí tenemos la tensión. Indicamos nuestros conectores. Vamos a colocar aquí uno. Uno aquí, uno por acá y otro de este lado. Ya están escalonados. ¿De acuerdo? Nuevamente, indicamos aquí nosotros la distancia de Grammy, la distancia de paso, aquí está, esto es paso, 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 y aquí es Grammy. Voy a usar otro color, espero que pinte uno de estos. ¿Qué tenemos aquí como ancho neto? El ancho neto va a ser igual. Pues ya de aquí, jóvenes, viene ya más claro lo que son las trayectorias de falla. Para ello voy a indicar mi primer trayectoria de falla. Le cambio el color. Ahí está. Esa sería mi primera trayectoria de falla. ¿Cuántos agujeros están involucrados en esa trayectoria de falla? 1. 1. Muy bien. Bueno, entonces aquí vamos con el ancho neto para esa trayectoria de falla. Ancho neto va a ser igual al ancho total menos el diámetro del agujero. ¿Queda claro hasta ahí, jóvenes? Esa primera trayectoria de falla. Lo voy a poner aquí subíndice 1, que corresponde a la trayectoria de falla 1. Ahí está. Después vamos con una segunda trayectoria de falla. Observa. Esas trayectorias de falla se van a presentar en la primera reducción de área que nosotros tengamos de acuerdo a la fuerza normal que se esté presentando en el elemento estructural. Nosotros estamos indicando aquí que aquí se genera la tensión. Entonces, la primera reducción de área es donde tenemos el primer conector. En esta línea de conectores, este sería el primero. Por eso es que indicamos nosotros aquí la primera trayectoria de falla. Después, si nosotros avanzamos un poquito más, nos encontramos esta otra reducción reducción de área, que es donde nosotros vamos a colocar nuestra segunda trayectoria de falla. Pero mira, como se presentó primero en esta reducción, entonces de aquí va a partir para acá esa fractura o esa falla, trayectoria. Y me queda indicado aquí con color azul la segunda trayectoria de falla. ¿Sí queda claro, jóvenes? Siempre son las reducciones de área próximas a donde se está presentando la fuerza normal. En este caso, tensión. ¿Alguna pregunta? Bueno, a mí no me quedó claro esta parte de cómo determinar la segunda trayectoria de falla. La borro otra vez. La borro. Eso sí. Ahí está, miren. La primera no hay mayor problema, ¿verdad? No, eso sí. Muy bien. Insisto, como nosotros estamos aplicando la tensión aquí, la primera reducción que nos encontramos es en este lugar. Y es ahí donde marcamos la primera trayectoria de falla. La segunda trayectoria de falla, lo voy a trabajar de otra forma. La segunda trayectoria de falla podría ser de esa manera. Porque es la reducción de área próxima en esta línea de conectores. La reducción próxima, ¿verdad? Hablemos de dos líneas de conectores. Donde tenemos estos dos primero, esta es la línea de conectores, que va paralela a la línea de acción de la fuerza. Una línea de conectores, acá tengo otra línea de conectores. ¿Ya identificamos las líneas de conectores, jóvenes? Una y dos.
que son las que me permiten definir la distancia del Grammy. Entonces, en la primera línea de conectores, que es esta, que es la que está muy próxima a donde se está aplicando la tensión, y es donde se genera la primera trayectoria. El otro, que está en la otra línea de conectores, si nos damos cuenta, se desfasa un poco, ¿verdad? La distancia de paso, pero es el más próximo a la línea de acción en esta línea de conectores. Estos son los primeros dos que se va a encontrar la tensión o la fuerza normal en ese elemento. Hay reducción, entonces aquí se presenta la primera, acá se va a presentar la segunda. Hasta aquí. ¿Queda claro a esta parte? Hasta aquí. Estamos tomando las dos trayectorias de esa forma. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe. Sí, bien. Aquí viene Ya una... se cortó la sesión. ¿Mandé? Ya alcancé a escuchar como que se me sacó de la sesión. No sé si nada más fui yo o también mis compañeras, pero me sacó de la sesión y se entrecortaba el audio. Bien, bueno, lo repetimos. Pongan Gracias. atención. Lo voy a pasar para acá. Aquí, ojalá que se vea bien. Ahí está. Le aplicamos tensión. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí, Le aplicamos tensión, pero tenemos aquí una reducción de área por línea de conectores que tenemos aquí, están ya indicadas. Entonces, mi primer trayectoria de falla se presenta en esta reducción. La más cercana donde se está aplicando la fuerza. Tenemos también otros dos conectores, otra línea de conectores. Aquí está uno y por acá está el otro, ¿no? Entonces ahí indicamos la otra trayectoria de falla. Ahí está. Esa parte sí queda clara, ¿verdad? Sí, profe. Fíjate que aquí están mis líneas de conectores, ¿eh? Y son paralelas a la línea de acción. Pero insisto, este está primero, este otro está escalonado, pero también es el primero en esta línea. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, si ya se presentó aquí, ya se encontró con esta reducción primero, antes que esta otra, si aquí ya se presentó, entonces esta distancia va a ser más corta que esta otra. Esta distancia entre conectores es menor que esta otra. Por lo tanto, la trayectoria de falla que va a corresponder va a ser de este conector a la reducción. Va a ser de este conector, que ya tenemos falla aquí, se presenta aquí, de este conector va a pasar o va a llevar la trayectoria hacia la próxima reducción más cercana, que sería ahí. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Y bueno, de aquí lo más cercano a la falla es el borde más próximo que tenemos, que sería este, que es perpendicular a la trayectoria de falla que estamos dibujando. Y entonces tenemos nosotros la trayectoria de falla 1, que es la de color verde, y la trayectoria de falla 2, que es la que está en color oscuro. ¿Sí? La azul no, porque la azul estaría brincándose esta reducción y no es posible. No puede ser que aquí falle en esta zona si nosotros tenemos una reducción previa en esta línea de conectores. Por eso es que se desplaza hacia donde se tiene la reducción próxima. Bueno, esto lo vamos a ver un poco más claro. Voy a llevarles unas conexiones el próximo miércoles para que lo podamos identificar y ver qué es lo que ocurre físicamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, AG es área total. Sí. Gracias. AG es igual a AT, es área total. Sí. Bien, seguimos. Vamos aquí con el área, con el ancho neto. Ancho neto para la trayectoria de falla 2.
Ahí está. Esto es igual al ancho total. ¿Cuántos agujeros se encuentran involucrados en esa trayectoria de falla 2? Que sería 2. aquí, ¿verdad? Y elimino esta línea azul que solamente fue de referencia. Son 2. Entonces aquí sería menos 2 diámetros de agujeros, no de tornillos, es de los agujeros. Y bueno, con eso ilustramos esta parte de aquí. Pero viene un complemento establecido en la norma. Ese complemento corresponde a una suma. Vamos a agregar. Es más y es paso al cuadrado. Paso al cuadrado entre 4 veces G. ¿Se ve, jóvenes? La parte de hasta abajo no se ve, pero es 4 veces que nada más. Muy bien. Voy a subirle un poquito. Espero que se vea, ¿eh? ¿Ahora se ve o no se ve? Sí, ya se ve. Ya se ve. ¿Sí? Ahí se ve, profe. Bien, les voy a pedir de favor que lo copien, que copien esa información y ahorita continuamos. ¿Sí? Por favor. En cuanto terminen, me informan para darle seguimiento a esta parte de la teoría. Gracias. Profe, ¿qué era BT? BT es ancho total. Gracias. Sí, de nada.
Ya está, profe. ¿Ya todos, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. En el manual IMCA, jóvenes, en la página 2-83, necesito que estudien ahí esos son 8 casos para determinar el valor de U, que está aquí, miren. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Qué página dijo? Perdón. Página 2 romano, -83. Está en área neta efectiva. Ah, ok, gracias. Sí, es el factor por cortante directo U. Ahí vienen 8 casos. Sí les voy a pedir de favor que los analicen, que te involucres con los perfiles que están en el mismo manual. ¿Qué perfiles? El IR, IET, los ángulos, canales, etcétera. Tanto conexiones atornilladas como soldadas. Las soldadas están en el caso 4. También sí es importante aquí que identifiques la figurita, trata de descifrarla. Cualquier duda, bueno, lo aclaramos el miércoles. Voy a llegar a resolver, a diseñar varios elementos, jóvenes, atornillados y soldados. Así de que yo sí espero que quede clara la nomenclatura con la que estamos trabajando ahorita. Y el caso 4 y los casos que les estoy pidiendo, dentro de esos también otro, pues es que todos son importantes. El caso 7, cuando BF sea mayor a 2/3 del peralte, hay que indicar, o hay que identificar más bien qué es BF, qué es el peralte. Pues te puedo decir que BF es el ancho del patín, D es el peralte de la sección transversal. Nos establece ahí ciertos valores de U cuando ese ancho de patín es mayor a 2/3 o es menor a 2/3 del peralte. Bueno, eso fue como pues parte de tarea que te dejo. Espero que la puedan digerir y la podamos aplicar el miércoles. De aquí ya para concluir esta etapa de las trayectorias de falla y de las líneas de conectores, la nomenclatura. Si te diste cuenta, en este caso tenemos involucrado un conector, o bueno, un agujero. Acá hay 4, pero están alineados y estos que analizamos son los que están en trayectoria de falla, 1 y 2. El ancho neto entonces es el ancho total menos 2 veces el diámetro del agujero. Por acá tenemos otra vez 2 líneas de conectores y sus conectores están en forma escalonada, por lo tanto la trayectoria de falla es un poco diferente al caso anterior. Sin embargo, tenemos ancho neto U para la trayectoria de falla 1, ancho neto para la trayectoria de falla 2. Si te das cuenta es el ancho total menos el diámetro del agujero para el caso 1 y para el caso 2 sería menos 2 veces el diámetro de los agujeros más la distancia de paso al cuadrado entre 4 veces G. Concluimos, ¿de qué manera? De que, bueno, entonces el ancho neto para N conectores involucrados en alguna trayectoria de falla específica, tenemos entonces que va a ser el ancho total menos, aquí sería la sumatoria de agujeros, más acá sería también, si te das cuenta aquí esta es distancia de paso, está entre conectores, pero es una distancia paralela a la línea de acción de esos conectores involucrados. Entre 4 veces G. G, aquí está, es perpendicular a la línea de acción, no inclinada, perpendicular. Así lo establece la norma, el reglamento, y es con lo que vamos a trabajar. Entonces, resumiendo, voy a hacer la ecuación aquí en forma vertical, espero no se me pierdan. O la indico con otro color mejor. Y tenemos aquí el ancho neto va a ser igual al ancho total menos la sumatoria de agujeros más la sumatoria de pasos al cuadrado entre 4 veces G. Así es como determinaríamos nosotros, ya en resumen, esa ecuación para poder determinar el ancho neto. Hasta ahí, jóvenes. ¿Preguntas?
Es BT menos la sumatoria del diámetro de los agujeros más la sumatoria de ¿qué? De S al cuadrado entre 4 veces G. Es este término, este cociente. Ah, ok. Ya está, gracias. Muy bien. Y si nos damos cuenta y nos regresamos, el ancho neto corresponde para definir el área neta. El ancho neto lo tendríamos que multiplicar por el espesor de la sección transversal y tenemos el área neta. Esta área neta, nos regresamos, la multiplicamos por el factor U, que es el que te estoy pidiendo que repases para el día miércoles, y de esta manera obtenemos nosotros lo que es el área efectiva. Tenemos el área efectiva, la involucramos por acá con el esfuerzo último y el factor de resistencia a la tensión y tenemos el criterio de fractura ya perfectamente definido. Determinamos su resistencia por fractura, por fluencia y damos el diseño por concluido. Puede ser por fluencia, puede ser por fractura, ya lo veremos en los ejercicios que vamos a ver el miércoles. ¿Preguntas, jóvenes? No, profe. ¿No? ¿El número 1 es por ruptura o por fluencia? Por fluencia. Primero es criterio de fluencia. ¿Ah? El segundo es criterio de ruptura. Ah, ok. Gracias. De nada. Y bueno, aquí le dejamos. Nos vemos el miércoles allá en la escuela, jóvenes. Cuídense mucho. Bonita tarde. Gracias. Gracias, profesor. Igualmente nos vemos. Ay, profe. Gracias, profe, igual. Cuídense, jóvenes. Gracias.